A las 5:30 hora local, una corbeta rusa de clase Bayan M, que transportaba misiles de crucero de 8 cañones en el mar de Azov, se preparaba para atacar ciudades ucranianas. Aunque la misión había transcurrido hasta ahora con relativa tranquilidad, todo cambiaría en cuestión de segundos. Había algo que los marineros rusos no sabían. 7 drones ucranianos los estaban cazando. Cuando el puesto de control ruso abrió fuego, el jefe Revaka aceleró a 400 kilómetros por hora. Los proyectiles trazadores llenaron el cielo al amanecer. Cada bala de 23 milímetros podría haber convertido un dron en escombros desparramados. Y los verdaderos problemas comenzaron entonces. El francotirador del puesto de control no podía ver los drones, pero sí oír sus voces. Disparó hacia el sonido, caminando a zancadas hacia el zumbido distintivo del motor. El Revaka de adelante maniobró bruscamente hacia la izquierda. A su alrededor estallaron proyectiles de 23 milímetros, cada uno con un poder de destrucción instantáneo. El dron alcanzó su velocidad máxima de 432 kilómetros por hora. Pasó zumbando a nuestro lado, gritando antes de que el arma pudiera rastrearlo. Pero había sido dañado. El fuego puso en alerta a cada posición rusa en un radio de 10 kilómetros. Los mensajes se difundieron más rápido por telégrafo que por radio militar. El elemento sorpresa había desaparecido. La pantalla del operador se llenó repentinamente de líneas estáticas que no se habían visto hasta el último segundo. El dron fue elevado bruscamente hacia arriba y superó los 110.000 voltios por solo 2 metros. Todos los instrumentos se volvieron locos. La brújula giraba frenéticamente, la transmisión de video temblaba, y durante 3 dolorosos segundos volamos a ciegas. Luego, una torre de radio apareció en la oscuridad. El operador giró bruscamente a la izquierda y esquivó los cables de sujeción por centímetros. Después de Revaka, que iba delante, llegaron 2 personas más con 30 segundos de diferencia. Estos, que se libraron usando el caos, eran los misiles Lanza, diseñados para cegar las defensas de radar del barco. Tenían que tener éxito. 4 drones Boob siguieron la ruta norte, que era más lenta a 200 kilómetros por hora, pero transportaba ojivas más pesadas. Estos fueron los martillazos que caerían después de que Revakas abriera el camino. Pero las alertas telegráficas ya habían llegado al siguiente puesto de control. Un inhibidor de disuasión de 1 hora esperó, llenando las frecuencias de control con 400 vatios de ruido electromagnético. La pantalla de Bobra se oscureció, se fue la señal, pero los ucranianos lo habían previsto. Se activaron los puntos de paso preprogramados. Los drones pasaron a modo autónomo, guiándose por acelerómetros y puntos de referencia ópticos, y realizaron vuelos a ciegas durante la tormenta electromagnética. 3 minutos después, la transmisión de video volvió. Bobra estaba en su ruta, pero más adelante, una autopista BTR-82 estaba bloqueada y la ametralladora ya disparaba en patrones predeterminados. El operador se sumergió en una zona industrial utilizando edificios para romper la línea de visión. Pero esos edificios sirvieron de refugio para los soldados rusos. Al oír los motores de los drones, salieron a borbotones como si se derramaran de un hormiguero volcado. El dron se quedó a 10 metros de altura. A esta altitud, la curvatura de la Tierra crea sombras de radar. Un radar de altura que ve 50 kilómetros de altitud solo puede ver 12 kilómetros cuando vuela desde el suelo. La física fue su escudo contra el BTR. Mientras los drones pasaban por corredores de seguridad invisibles, los soldados disparaban a los sonidos y a las instantáneas. Pero las estadísticas no mienten. El intenso fuego proveniente de una sección coordinada finalmente dio en el blanco. El tercer rebaque descendió en espiral hacia el estacionamiento. La ojiva explotó en el momento del impacto. Quedan 2 castores y 2 mapaches. No podían permitirse perder más. Luego,
el jefe de los Rebecas cruzó la última cresta. La pantalla del operador se llenó con algo que no debería estar allí. La sesión informativa de la misión fue catastróficamente incorrecta. En 4 segundos, tendría que tomar una decisión que salvaría la misión o destruiría cada dron. Pantsir lanzó 6 misiles simultáneamente. Pero estas no eran misiles tierra-aire comunes. Estos eran interceptores de drones Pantsir-ME, desarrollados después de que los helicópteros comerciales de 4 palas humillaran a la defensa aérea rusa en encuentros anteriores. Cada misil pesaba solo 12 kilogramos, pero transportaba 200 esferas de tungsteno en una ojiva de fragmentación diseñada específicamente para pequeños vehículos aéreos no tripulados. Las esferas se expandirían hacia afuera a una velocidad de 1800 metros por segundo, formando una nube mortal de 10 metros de diámetro. Es más que suficiente para mojar estos drones. Mientras el operador del Pantsir disparaba, utilizó tácticas de enfrentamiento en escalera, lanzando misiles a diferentes altitudes. Primero pasando por 50 metros, luego por 30 metros y finalmente por 10 metros, forzando al dron a pasar por al menos un patrón de desintegración. El sistema de control de incendios creó una caja de la muerte tridimensional calculando los puntos de intersección según la trayectoria actual del dron. El espoleta de proximidad de cada misil envió ondas de radio esperando detectar suficiente metal para detonar la explosión. Sin embargo, el operador de Rebecca, Pantsir, había estudiado los combates a fondo. Sabía que los misiles tenían una debilidad crítica. Después del lanzamiento, hay un retardo de encendido de 1.2 segundos, una característica de seguridad que evita que la ojiva explote demasiado cerca del lanzador. A 432 km por hora, el dron recorrió 144 metros en esos 1,2 segundos. Al ver las llamas del lanzamiento del misil, el operador empujó la palanca hacia adelante y se lanzó directamente hacia el Pantsir. Los sensores de proximidad de las ojivas de los misiles aún estaban en modo seguro, por lo que no explotaron incluso cuando el dron pasó a pocos metros de distancia. Cuando llegaron allí, Rebecca ya estaba debajo de ellos y usaba los protocolos de seguridad del lanzador como escudo. El operador se niveló a 5 metros y se alineó con el radar Podlet K1. El sistema proporcionaba datos de puntería para cada lanzador ruso a menos de 200 kilómetros. Los cañones gemelos de 30 milímetros del Pantsir abrieron fuego, cada cañón disparando 5.000 proyectiles por minuto. La artillería probó tácticas de boxeo creando zonas de fuego rectangulares, donde el dron debería haber estado, pero la solución de control de fuego requería 1,5 segundos para el cálculo, 0,5 segundos para que los servomotores apuntaran y 1,5 segundos para que los proyectiles recorrieran 2 kilómetros. Retraso total, 3,5 segundos. El operador del dron cambió la ruta cada 2 segundos, lo que permitió al operador resolver un problema que siempre estaba desactualizado. Rebecca lanzó un puñetazo y golpeó la antena del radar. El explosivo conformado detonó y creó el efecto Monroe. El efecto Monroe se produce cuando la explosión de un explosivo conformable lo convierte en un chorro de metal sólido que perfora la armadura como una aguja a una velocidad de 7.000 metros por segundo sin fundir un cono de cobre. El chorro perforó el conjunto de antenas, las unidades de procesamiento, las estaciones del operador, salió por la pared trasera y finalmente se convirtió en una niebla de cobre. El segundo Rebecca apuntó al radar de alerta temprana P-18 Spoon Rest. Pantsir pasó a la imagen térmica, pero Dawn creó una inversión térmica, una capa de aire frío atrapada bajo el aire caliente. Esto causa parpadeo térmico y falsas firmas de calor a medida que las capas de aire se mezclan. Los motores eléctricos del dron generaron un mínimo de calor, quizás 10 grados por encima de la temperatura ambiente. Contra el mar matutino tibio que aún conservaba el calor de anoche, el dron parecía un punto frío.
luego desapareció por completo al volar sobre trozos de tierra más frescos. El algoritmo de procesamiento del termógrafo, diseñado para rastrear motores a reacción a 600 grados, no pudo detectar una diferencia de temperatura tan pequeña. El artillero del Panzer disparó con desesperación, trazando patrones en espiral predeterminados que comenzaban en la última posición conocida del dron y se expandían hacia afuera. Esta técnica de manguera de agua podría funcionar contra helicópteros que no pueden cambiar de dirección instantáneamente, pero un dron puede girar 90 grados en medio segundo. Se gastaron 5.000 balas, 0 aciertos. Rebaca impactó al P-18 justo en el centro, eliminando de inmediato un alcance de radar de 200 kilómetros. Tanto sus radares principales, como la corbeta, que se encontraba a 4 kilómetros de la costa, habían sido destruidos, perdiendo la red de alerta temprana. Si el Podlet y el P-18 no hubieran proporcionado la primera detección y seguimiento, el radar propio del barco solo habría podido ver 40 kilómetros, lo que le habría dado menos de 2 minutos de tiempo de advertencia. El escudo defensivo que protegía la corbeta acaba de desaparecer. El barco que se preparaba para lanzar misiles contra Ucrania estaba ahora ciego y solo. El radar de la corvette detectó drones que se acercaban desde 4 kilómetros de distancia, con contactos fantasma que aparecían y desaparecían con cada ola. El barco ruso se enfrentó a un problema imposible: distinguir drones de 3 metros de altura de olas de 2 metros. Ambos produjeron reflexiones de radar de intensidad similar. Normalmente, el desplazamiento Doppler, que distingue los objetivos en movimiento de los objetos fijos, falló cuando los drones volaban a velocidades que oscilaban entre 80 y 120 nudos. El algoritmo de rechazo de desorden de la computadora, diseñada para filtrar la bruma marina, comenzó a filtrar amenazas reales. Cada 3 escaneos, los drones desaparecían por completo de la pantalla porque el procesador decidía que eran giros incorrectos. Pero eso no les impidió intentar usar esta arma. El sistema dual AK-630M2 comenzó a girar con un zumbido mecánico. 10.000 balas por minuto salieron disparadas de los cañones gemelos de 30 milímetros. La computadora de control de incendios intentó calcular las trayectorias utilizando algoritmos de filtrado de Kalman. Los algoritmos de filtrado de Kalman predicen dónde estará la próxima posición de un objetivo en movimiento, combinando matemáticamente sus posiciones pasadas con los datos actuales del sensor. Es como intentar predecir a dónde va un coche en zigzag, promediando lo que ves con lo que la física dice que es posible. Sin embargo, los operadores interrumpían estos cálculos haciendo entradas aleatorias cada 2 segundos. El sistema de dúo fue diseñado para desplegar los misiles P-270 Mosquit. Armas de 3.000 kilogramos vuelan en trayectorias predecibles contra drones de 150 kilogramos que maniobran aleatoriamente. Era como golpear un colibrí con un martillo. La computadora tardó 3 segundos y medio en generar la solución de disparo. Los drones cambiaban de dirección cada 2 segundos. La cuenta nunca cuadró. A pesar de fallar todos sus disparos, la corbeta persistente activó el sistema de señuelo PK-10 y lanzó nubes de paja, tiras de aluminio cortadas a la mitad de la longitud de onda de los radares objetivo. Cada carril generaba una reflexión de radar mayor que el propio dron. En cuestión de segundos, cientos de falsos objetivos aparecieron en cada pantalla de radar a 50 kilómetros de distancia. Contra los misiles guiados por radar, esto creará un caos insuperable. Las chispas que crearon las cámaras contra los drones controlados por operadores humanos fueron solo hermosos destellos en el sol de la mañana. Los operadores ignoraron la señal luminosa y continuaron bloqueándose visualmente en la nave. El sistema de contramedidas electrónicas de la corbeta TK-25E se activó más tarde y emitió 200 vatios de potencia en todo el espectro, desde 20 MHz hasta 40 GHz.
En comparación con los drones de radio control normales, esto cortará la conexión de control instantáneamente. Sin embargo, los drones ucranianos utilizaron espectro ensanchado por salto de frecuencia, saltando entre 128 canales por segundo en un patrón aleatorio falso que solo conocían sus operadores. La congestión afectó a los saltos individuales, causando ocasionalmente caídas de cuadros y pixelación, pero nunca bloqueó un número suficiente de canales consecutivos como para interrumpir la conexión. La transmisión de video bajó de 1080p a 480p, lo cual fue frustrante, pero aún así era utilizable. El capitán de corbeta, anticipando el siguiente movimiento, ordenó giros en S de evasión a máxima velocidad, pero la física no negocia. Cambiar el rumbo del barco de 949 toneladas en 30 grados tomó 15 segundos. El dron necesitaba 50 milisegundos. El operador de Rabaka reconoció el patrón de la nave y cronometró su aproximación en función del periodo constante entre giros. En los 500 metros, el operador pasó al control manual. El mástil del radar llenó la pantalla. 6 metros de electrónica crítica. Las bolas de dúo no podían bajar de menos 5 grados. Con un alcance de 200 metros y una altura de 3 metros, el dron trigonométrico colocó sus brazos debajo. Los marineros de la ametralladora PKM dispararon desde la cubierta, pero se enfrentaron a un problema imposible. El dron atravesó sus campos de visión en 0.8 segundos. Enfoque de los ojos humanos en un objetivo en movimiento. 0.2 segundos. Seguimiento. 0.3 segundos. Apuntar. 0.2 segundos. Para entonces, el dron se había movido 100 metros. Literalmente, disparaban después de que las imágenes reflejadas en sus retinas se quemaran. La boya de plomo apuntaba al mástil del barco, que transportaba todos sus radares. Moldeó un explosivo preparado para destruir las series. El capitán gritó los procedimientos de lanzamiento de emergencia, intentando disparar los cañones antes de que el barco quedara paralizado. Sin embargo, la secuencia de lanzamiento, la alineación del giroscopio, la verificación del objetivo y el calentamiento del misil requerían 2 minutos. Las boyas estaban a 30 segundos de distancia. La primera boya chocó contra el mástil boca abajo. Inmediatamente, todos los sistemas de comunicación por radar y las conexiones de datos a bordo colapsaron. Ahora que ya no podían disparar sus misiles, se habían convertido en un blanco fácil. La segunda boya se sumergió en el lado de babor de la corbeta con un ángulo de 30 grados, apuntando al punto de unión de los marcos 44 y 52, es decir, donde se encontraba el blindaje de acero de 15 milímetros de espesor del arsenal de misiles. Si tienen suerte, la explosión resultante detonará los misiles de calibre en las celdas y convertirá esta nave en un espectáculo de fuegos artificiales. En los 100 metros, el operador hizo el ajuste final teniendo en cuenta la deriva de 8 nudos del barco y la inclinación de 3 grados causada por el giro brusco. Para obtener la máxima penetración, la carga conformada debía impactar exactamente a 90 grados. Si es demasiado superficial, se desbordaría. Si fuera demasiado empinado, se desperdiciaría energía. El operador había practicado este momento 500 veces en la simulación, pero la realidad incluía variables que la simulación no podía capturar. Con las manos temblando por la adrenalina, agua de mar en la lente de la cámara y la certeza de que el sufrimiento de los amigos que se quedaron atrás continuaría bajo el bombardeo de calibre. Bobber chocó exactamente contra la pared del compartimento delantero del tanque de combustible. La carga conformada, un cono de cobre rodeado de explosivos, creó el efecto Monroe. Las ondas de explosión se enfocaron en un chorro de metal fundido que viajaba a 7.000 metros por segundo. La placa de acero de 15 milímetros ofrecía la misma resistencia que el papel de seda. El chorro perforó el metal fundido
rociando municiones y componentes de misiles almacenados. La segunda boya también impactó en el equipo de transporte de misiles, conectado a los tubos de lanzamiento vertical, en las bombas hidráulicas, en las líneas de combustible y en los sistemas eléctricos que los convierten en misiles inteligentes. La explosión destrozó 3 sistemas separados simultáneamente. El aceite hidráulico a 3000 psi, rociado sobre los tableros eléctricos, causó incendios de arco instantáneos. Las líneas de enfriamiento de misiles explotaron, se liberaron derivados tóxicos de hidracina y, lo más crítico, se abrieron los bloqueos de seguridad de la ojiva, lo que hizo que los misiles de calibre 8 fueran armados pero inoperables. A pesar de los daños, el Corvette no se hundió. 12 horas después, con la superestructura ennegrecida, el casco abierto en varios lugares y el humo de los incendios internos aún saliendo, entró arrastrándose en el puerto 12 horas después. Si Rusia pudiera encontrar repuestos a través de sanciones, la recuperación tardaría al menos 18 meses. Los misiles de calibre 8 diseñados para las ciudades ucranianas no fueron disparados. Operadores ucranianos en búnkeres a 300 kilómetros de distancia deshabilitaron un buque de guerra de $500 millones utilizando piezas compradas en Alibaba. Seguiremos transmitiéndoles imágenes de la guerra al instante y realizando análisis. No olviden seguirnos y darle me gusta al video.